El mundo de principios del siglo XX era un barril de pólvora. La Primera Guerra Mundial, la guerra para terminar todas las guerras, había dejado cicatrices profundas y un resentimiento latente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones humillantes y económicamente devastadoras a una Alemania derrotada. Lejos de sembrar la paz, plantó las semillas del odio y la venganza. La gente sentía que se les había castigado injustamente. Una nación entera se sintió acorralada, buscando desesperadamente un salvador, alguien que restaurara su orgullo perdido y les prometiera un futuro glorioso, sin importar el costo que esto pudiera tener para el resto del mundo. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. En medio de esta desesperación económica y social, surgieron figuras carismáticas y peligrosas. En Italia, Benito Mussolini y su fascismo prometían un nuevo imperio romano. En Alemania, Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán sedujeron a las masas con un discurso de superioridad racial y expansión territorial, el famoso Lebensraum, o espacio vital. El fracaso de las democracias occidentales para actuar con decisión fue otro factor crucial. La Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, demostró ser un organismo sin poder real, incapaz de detener las agresiones. El Acuerdo de Múnich, donde se dieron los Sudetes checoslovacos, fue el clímax de esta política. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, regresó a Londres proclamando paz para nuestro tiempo, sin saber que solo había comprado unos pocos meses de una calma precaria. La chispa que incendió el mundo llegó al amanecer del 1 de septiembre de 1939. Sin una declaración formal de guerra, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca. Era la ejecución de la operación Fallways. Los bombarderos en picado estuca aterrorizaban desde el cielo, sus sirenas, las trompetas de Jericó, sembrando el pánico entre civiles y soldados. Columnas de tanques Panzer, rápidas y letales, rompían las líneas defensivas polacas con una facilidad pasmosa. No era una guerra de trincheras como la anterior. Era algo nuevo, rápido, brutal. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Polonia, valiente pero superada tecnológica y tácticamente, luchaba desesperadamente por su supervivencia. Varsovia, la capital, resistió heroicamente bajo un asedio implacable, pero finalmente capituló. El pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, dejó al mundo atónito. Dos enemigos ideológicos jurados se daban la mano. El 17 de septiembre, cumpliendo su parte del trato, el Ejército Rojo Soviético invadió Polonia desde el este. Atrapado entre dos gigantes totalitarios, el ejército polaco fue aplastado. La invasión de Polonia obligó finalmente a Gran Bretaña y Francia a actuar. Sin embargo, la declaración no fue seguida de una acción militar significativa en el frente occidental. Este período se conoció como la Guerra de Broma o Phony War. Era una calma tensa, un silencio inquietante, en el que ambos bandos se observaban, se preparaban y esperaban el siguiente movimiento del adversario. La extraña calma de la Guerra de Broma se hizo añicos en la primavera de 1940. Las divisiones Panzer alemanas, en un movimiento audaz y totalmente inesperado, no atacaron la línea Maginot de frente. En su lugar, avanzaron a través de la densa región de las Ardenas. Rompieron las líneas aliadas, dejando a los ejércitos francés y británico completamente descolocados. La velocidad del avance era vertiginosa, imparable. Las fuerzas alemanas llegaron al Canal de la Mancha en cuestión de días, atrapando a cientos de miles de soldados en una bolsa alrededor de la ciudad costera de Dunkerque. En un acto de desesperación y heroísmo, se lanzó la Operación Dinamo. Una flotilla de cientos de barcos cruzó el canal bajo el fuego enemigo para evacuar a las tropas atrapadas. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas entraron en un París declarado ciudad abierta, desfilando por los Campos Elíseos en una imagen que simbolizó la humillación de una de las grandes potencias europeas. Francia fue dividida. El norte y la costa atlántica quedaron bajo ocupación alemana directa, mientras que en el sur se estableció un régimen colaboracionista con sede en Vichy. Solo una nación se interponía en su camino, Gran Bretaña. Bajo el liderazgo inspirador de Winston Churchill, la nación se negó a rendirse. Para que la invasión alemana tuviera éxito, la Luftwaffe necesitaba obtener la superioridad aérea.
Así comenzó la Batalla de Inglaterra. Los pilotos de la RAF lucharon con una valentía extraordinaria, forzando a Hitler a cancelar la invasión. Hitler giró su atención hacia su verdadero objetivo ideológico, la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, rompiendo el pacto, lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados del eje se abalanzaron sobre un frente de casi 3.000 kilómetros. El ataque tomó a Stalin por sorpresa. Inicialmente, el ejército rojo se desmoronó. Sin embargo, subestimaron dos factores cruciales: la inmensidad del territorio ruso y la llegada del invierno. El general Invierno detuvo el avance alemán a las puertas de Moscú. Los soldados alemanes murieron congelados por miles. La Blitzkrieg, tan efectiva en Polonia y Francia, se empantanó en el barro y la nieve de Rusia. Mientras la lucha se recrudecía en el este, un nuevo frente se abrió en el Pacífico. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, la aviación naval japonesa lanzó un ataque sorpresa devastador. El ataque fue un éxito táctico asombroso para Japón, hundiendo o dañando numerosos acorazados y matando a más de 2.400 estadounidenses. Pero tuvo el efecto contrario. Despertó a un gigante dormido. La conmoción y la ira unieron al pueblo estadounidense. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. La guerra se convirtió verdaderamente en una guerra mundial. El inmenso poder industrial y humano de los Estados Unidos se unió a la causa aliada, inclinando la balanza del poder de manera decisiva. El año 1942 marcó el punto de máxima expansión de las potencias del eje, pero también el comienzo de su fin. En el verano, Hitler dirigió a su sexto ejército para capturar Stalingrado. Lo que siguió fue una de las batallas más sangrientas de la historia. La lucha se desarrolló casa por casa, habitación por habitación, en las ruinas de la ciudad. Los alemanes la llamaron Rattenkrieg, la guerra de ratas. En noviembre, mientras el sexto ejército alemán estaba empantanado en la lucha urbana, el mariscal soviético Zhukov lanzó la Operación Urano. 2 pinzas soviéticas rodearon la ciudad, atrapando a 300.000 hombres. Hitler prohibió a Paulus intentar una ruptura. Hambrientos, congelados y sin municiones, los restos del sexto ejército se rindieron en febrero de 1943. El mito de la invencibilidad alemana se hizo añicos para siempre. Mientras los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados occidentales se preparaban para abrir el segundo frente. El 6 de junio de 1944, el día D, más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha. Desembarcaron en 5 playas de Normandía. El asalto fue brutal, especialmente en Omaha, donde las tropas estadounidenses sufrieron bajas terribles. Sin embargo, lograron establecer una cabeza de playa. Tras duros combates, las fuerzas aliadas rompieron las defensas alemanas y comenzaron un rápido avance. En agosto de 1944, París fue liberada. Con los soviéticos avanzando desde el este y los aliados occidentales desde el oeste, el Tercer Reich de Hitler estaba ahora atrapado en una pinza mortal de la que no había escapatoria posible. A finales de 1944, el fin del Tercer Reich era inevitable. Hitler lanzó una gran ofensiva en las Ardenas, pero su fracaso agotó las últimas reservas de combate de Alemania. La batalla de Berlín, en abril de 1945, fue el apocalipsis final del régimen nazi. Millones de soldados soviéticos rodearon la capital, defendida por restos del ejército y las juventudes hitlerianas. Refugiado en su búnker subterráneo, un Hitler delirante movía ejércitos fantasma en sus mapas. Al darse cuenta de que todo estaba perdido, el 30 de abril, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron. Unos días después, la guarnición de Berlín se rindió a los soviéticos. La bandera roja con la hoz y el martillo ondeó sobre el Reichstag en ruinas. A medida que las tropas aliadas avanzaban, se encontraron con el horror más profundo del régimen nazi, el Holocausto. Fueron liberando campos como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau, montañas de cadáveres esqueléticos, hornos crematorios, cámaras de gas y miles de supervivientes demacrados. 6 millones de judíos fueron asesinados en un genocidio industrializado de una crueldad sin precedentes. El 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra en Europa había terminado.
Las celebraciones estallaron en las calles, pero era una alegría teñida de luto. El continente estaba en ruinas, y la revelación del Holocausto dejó una herida moral imborrable en la conciencia de la humanidad. Aunque la guerra había terminado en Europa, la lucha en el Pacífico continuaba con una ferocidad inusitada. El Imperio de Japón se negaba a rendirse, llevando a tácticas desesperadas como los ataques kamikaze. Los estrategas estadounidenses calcularon que una invasión de Japón costaría quizás más de 1 millón de vidas. El presidente Truman se enfrentó a una decisión terrible. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. En un instante, la ciudad fue aniquilada por una bola de fuego devastadora. 3 días después, se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. La doble conmoción de las bombas atómicas y la declaración de guerra soviética finalmente rompió la voluntad japonesa. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente. El mundo exhaló un suspiro colectivo de alivio, pero el amanecer de la era atómica había cambiado para siempre la naturaleza de la guerra y las relaciones internacionales. Las consecuencias redibujaron el mapa del mundo. Más de 60 millones de personas habían muerto. Europa estaba en ruinas, y sus imperios coloniales comenzaron a desmoronarse. De las cenizas surgieron nuevas instituciones como las Naciones Unidas. Los juicios de Nuremberg establecieron que los líderes podían ser responsables de crímenes contra la humanidad. La guerra condujo a la creación de 2 bloques ideológicos opuestos que competirían por la influencia global durante casi medio siglo. La Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto más destructivo de la historia, sino también el catalizador que dio forma al mundo moderno en el que vivimos hoy.